Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, ordena instalar e iniciar la audiencia primera dentro de la causa judicial 2015-120, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL, en adelante CREMIL, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Unidad Administrativa Especial DIAN, en adelante DIAN, con el fin de obtener la nulidad de unos actos administrativos, los cuales serán determinados más adelante. Informa el despacho que ha designado como secretaria ad hoc a la doctora Ana María García Galeano, en quien no concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, manifestación que se entiende surtida con el ejercicio del cargo como hasta ahora lo viene haciendo. En el recinto de audiencias se encuentra la señora apoderada de CREMIL, igualmente el señor apoderado de la DIAN. Con todo les concederemos el uso de la palabra para que se identifiquen con sus nombres completos, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y correo electrónico para notificaciones judiciales. Señora apoderada de CREMIL, por favor. Buenos días, señor juez, señorita secretaria, apoderado la parte demandada. Mi nombre es Rocío Elizabeth Goyes Morán, identificada con cédula ciudadanía 37.121.015, expedida en Ipiales, Nariño, con tarjeta profesional 134.857 del Consejo Superior de la Judicatura. Represento a la entidad demandante, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con el poder allegado a la demanda. Dirección de notificación, carrera 13, número 2700, edificio Bochica, mezanine, piso 2, correo electrónico, notificacionesjudiciales@cremil.gov.co. Gracias, señor juez. Gracias, doctora. Señor apoderado de la DIAN. Gracias, señor juez. Buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Guerrero Ramírez. Soy el apoderado judicial de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales para este negocio. Me identifico con la cédula de ciudadanía 19.259.341, tarjeta profesional 29.084 del Consejo Superior de la Judicatura. Dirección para notificaciones, carrera sexta 1532, piso 16. Correo electrónico eguerreror@dian.gov.co. Gracias, doctor. En igual sentido, el despacho manifiesta que resulta pertinente reconocerle personería jurídica para actuar en nombre y representación de la DIAN al doctor Enrique Guerrero Ramírez para los fines y los efectos del escrito de mandato visible en el expediente. Bien, dentro de la estructura de la Ley 1437 de 2011 procede la realización o realizar el saneamiento procesal. En este sentido, la fecha de presentación de la demanda es del 28 de abril de 2015, admitida por auto del 4 de mayo de esta anualidad y notificada por Estado del 5 de mayo siguiente. El traslado para contestación de la demanda corrió entre el 10 de junio hasta el 31 de agosto de 2015, plazo en el cual la demandante no reformó la demanda, la demandada contestó oportunamente y propuso tanto excepciones de mérito como excepciones previas. Corridos los traslados de rigor, el 24 de septiembre, por auto notificado el 25 de septiembre de 2015, se ordena convocar a la audiencia inicial en la fecha y hora que hoy nos ocupa. El despacho no observa causal de nulidad que invalide lo actuado. Con todo, requeriremos a los señores apoderados para que manifiesten si hay alguna irregularidad procesal que haga nulo la actuación judicial surtida desde la presentación o mejor admisión de la demanda hasta la presente. Señora apoderada de CREMIL. Sin vicio de nulidad que invalide lo actuado, señor juez. Gracias, doctora. Señor apoderado de la DIAN. No evidencio ningún vicio de nulidad, señor juez.
Coincide el despacho con las afirmaciones de los colegas. En este sentido, se encuentra autorizada la audiencia para proseguir en su desarrollo. Igualmente pone de presente que las causales de nulidad saneables que no hubieran sido alegadas por las partes en la primera oportunidad procesal, como era la que acontece en esta audiencia, pues quedarán saneadas, y al no haber una insaneable, pues sigue el despacho en audiencia. Bien, de otra parte, siguiendo la estructura del análisis de la audiencia, es pertinente analizar lo relativo a las excepciones previas formuladas por la DIAN. En primer lugar, habla de una falta de legitimación de la causa por activa ante la inexistencia de la demandante. Igualmente habla de caducidad del medio de control, de nulidad y restablecimiento del derecho. Y asimismo habla de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad en el tema que nos compete. Bien, en este caso hemos de recordar que el objeto de este proceso es decidir la nulidad de unos actos administrativos que impusieron una sanción por información errada del artículo 651 del Estatuto Tributario, de manera que es en el aparente incumplimiento de un deber formal por parte de CREMIL que se impuso esta sanción. Sin embargo, lo primero que hay que recordar fundamentalmente es que es un asunto de raigambre tributaria, situación que será tenida en cuenta en su momento para resolver las excepciones. Bien, la falta de legitimación en la causa por inexistencia de la demandante, pues el despacho la enfoca cuando se habla de inexistencia, pues es que carece como sujeto de derecho de entidad jurídica, pues material no, pero sí jurídica. Eventualmente uno podría decir que evidentemente CREMIL no ha demostrado aparentemente las normas del ordenamiento jurídico mediante las cuales ella fue constituida como entidad de derecho público. Bien, en este sentido tenemos que decir que los decretos ley 2342 del 5 de febrero de 1972 y 2002 de 1984 establecieron la naturaleza jurídica de CREMIL. La caja en su artículo primero dice el decreto ley 2342 de 72 que la caja de retiro de las fuerzas militares ha sido creada y reorganizada por las leyes 75 de 1925, 104 de 1927, 105 de 1936, 100 de 1946 y decretos 1680 de 1942 y 240 de 1952, reitera que es un establecimiento público, como tal está dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente, encargado de desarrollar la política y los planes generales que en materia de seguridad social adopte el Gobierno Nacional respecto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares retirados en goce de asignación de retiro y sus beneficiarios. El decreto 2002 de 1984 de naturaleza extraordinaria que modifica el anterior manifiesta en su artículo segundo que CREMIL está adscrita al Ministerio de Defensa y su domicilio es la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, pero podrá establecer otras seccionales. Bien, varias cosas. En primer lugar, pues estos son decretos leyes, tienen la misma fuerza material y formal de una ley, o material por lo menos, aunque su creación es por otra vía. Las leyes rigen a partir de su expedición. El desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Y la ley no se prueba. Ese es el principal elemento. Se probará en los actos administrativos
de carácter territorial o no nacionales, pero inclusive recuerdo la dispensa del legislador en la ley 1437, que se aparecen en la página electrónica de la entidad, esos actos por esa vía se dan por demostrados. Entonces, conforme a los artículos 9, 11, los decretos ley mencionados, 2342 del 5 de febrero de 1972, 2002 de 1984, e igualmente conforme al artículo 66 numeral cuarto de la ley 1437 de 2011, concluye este despacho que no es menester probar la existencia de CREMIL, debido a que su creación es legal y, como decimos, reiteramos respetuosamente, la ley no se demuestra, no tiene prueba, la ley nacional al menos. Bien. Caducidad del medio de control. En cuanto a la caducidad del medio de control, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo al artículo 164, numeral segundo de la ley 1437 de 2011, este medio de control tiene un término para su ejercicio de 4 meses, so pena de caducidad, 4 meses que se cuentan a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto. Es de recordar que contra el acto sancionatorio procedía el recurso de reconsideración, recurso que sí es obligatorio, por supuesto, de conformidad a las normas del Estatuto Tributario Nacional. Algo que se me olvidó decirles, tal vez ustedes no estaban en la audiencia anterior, y es que pues por un daño en las gafas estoy usando otras, y pues a pesar de que sí los veo, pues no los veo con todo el detalle del mundo. Obviamente sé que el doctor está vestido de azul, corbata café, camisa blanca, la doctora de negro, sí, pero pues de pronto si van a interponer algún recurso o al hacer alguna observación, por favor me levantan la mano, que la vea muy visible para no fallar. Eso de que la justicia ciega parece que es un dicho cierto. Bien, sigamos para no distraernos mucho. Ahí, peor cuando uno echa chistes malos. Bien, entonces, esta resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra la sanción por envío de información errónea fue notificada personalmente el 29 de diciembre de 2014, según el folio 81 vuelto del cuaderno de antecedentes administrativos. La demanda fue radicada el 28 de abril de 2015. Entonces, pues evidentemente está dentro de los términos, no se cumplieron realmente los términos no se excedió en el término de los 4 meses. Digamos lo que teníamos que correr a partir del 30 de diciembre, entonces enero, febrero, marzo, abril. ¿Abril cuántos días trae, perdón? 30. Entonces, en ese sentido, si trae 30, gracias doctora, pues digámoslo, está presentado oportunamente. En cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación, es claro que el legislador lo estableció para efectos de que los mecanismos alternativos de solución de conflictos fueran aprovechados realmente y sirvieran para que las partes pacíficamente autocompusieran sus intereses. Y los exige para las acciones de nulidad, para los medios de control, excúsenme, de nulidad de restablecimiento, controversias contractuales, reparación directa, entre otros. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las normas relacionadas con la conciliación en materia contencioso administrativa y las reglas generales inclusive que venían desde la ley 640 de 2001, pues dicen que podrán ser conciliados todos aquellos litigios pendientes, digámoslo así de alguna manera, que fueran susceptibles de este medio. En este sentido, debemos recordar que en materia tributaria el legislador, por asuntos de interés general, ha establecido que los asuntos de carácter
tributario o conflictos de carácter tributario no son pasibles de conciliación y solamente lo serán en aquellos casos en que expresamente el legislador así lo autorice. Ejemplos de ello ha sido la ley, a ver si me acuerdo los números, 1607 de 2012, 1739 de 2014, entre otras la 863 también, que traen unas autorizaciones específicas para tales efectos, pero digamos lo que es una actuación potestativa del contribuyente, o en este caso del sancionado. Digamos lo que no está obligado, en principio el sancionado, a acudir a la vía de conciliación administrativa obligatoriamente. Digamos lo que, como es excepcional, queda autorizado, en este caso, el contribuyente o el sancionado a acudir o no, evidentemente, sin que se le convierta, en este caso, la conciliación administrativa que se hubiera concedido, en este caso, por decir algo, la ley 1739 de 2014, en un requisito de agotamiento obligatorio para acudir ante la jurisdicción administrativa. Inclusive, si esta audiencia se hubiera hecho en vigencia del término establecido por la ley 1739 para el adelantamiento de la conciliación y no se hubiera adelantado, en la fase procesal correspondiente de conciliación dentro del proceso, el juez se encontraba autorizado inclusive para proponerle fórmulas de acuerdo a las partes. Entonces, digámoslo que de pronto llevar a considerar en este caso que es obligatorio el requisito de conciliación. Además que hay que mirar una cosa curiosa. La conciliación administrativa se lleva normalmente entre la Procuraduría General de la Nación. Y aquí quien la aplica directamente es la DIAN. O pues las agencias fiscales en la medida en que el contribuyente inicie ese procedimiento. Pero como no está obligado, ¿sí?, obviamente el contribuyente o el sancionado se pierde de eventuales beneficios que le conceda la ley tributaria, pero no podríamos extenderla como un requisito de procedibilidad de carácter obligatorio, porque pues eso también nos llevaría entonces a la situación de que tendría que haber la parte ido ante la Procuraduría General de la Nación, y yo les aseguro que perfectamente la DIAN se niega a hacerlo. La DIAN en este caso no estaría ni siquiera obligada a concurrir. Entonces, ¿por qué? Porque quien lo decide en últimas es el Comité de Defensa Judicial si concede o no, perdón, si es procedente o no la conciliación y si aprueba por un acto interno de la administración, sin acudir a ningún otro referente, en principio salvo un aval del juez de lo contencioso administrativo con posterioridad. Por las razones anteriormente expuestas, el despacho considera que las excepciones propuestas por el señor apoderado de la DIAN no están llamadas a prosperar. Bien, fijación del litigio. El despacho presenta a la audiencia o pone a consideración de la audiencia los hechos del litigio. En este sentido, de pronto puede sonar un poco a veces extraño, pero yo siempre les digo, los hechos son del proceso y el juez tiene la obligación de encontrar la verdad material y no la formal. Y de vez en cuando, a veces se reorganizan los hechos para una mejor presentación, pero no quiere decir que no se desconozca lo que han hecho las partes en la demanda y en la contestación de la demanda. En todo caso, les solicito contestar es cierto, no es cierto, parcialmente cierto, y si quieren expresar la razón, bienvenida ella. Recuerden que no nos es permitido, me atengo a lo que se pruebe, no me consta,
porque el Código General del Proceso toma esas actitudes como elementos constitutivos de confesión. Y si bien en el caso de los representantes de entidades públicas no es pasible la confesión, teóricamente, pues eso podría llevar a eventuales incidencias disciplinarias. Bien, primero, la CREMIL aportó inicialmente de forma oportuna ante la DIAN la información exógena del año 2010, el día 14 de abril de 2011. Señora apoderada de CREMIL. Es cierto, señor juez. Señor apoderado de la DIAN. Es cierto, señor juez. Segundo, en la información exógena reportada el 14 de abril de 2011, la demandante manifiesta que existe una asignación de retiro de jubilación a favor de la señora Aralia Henao de Amaña por valor de 265.463.422 pesos relativos a la información exógena del año 2010. Señora apoderada de CREMIL. Es cierto, señor juez. Señor apoderado de la DIAN. Cierto, señor juez. Tercero, la demandante, el 10 de agosto de 2011, corrige la información exógena del año 2010, reportada el 14 de abril de 2012, en cuanto que informa que la asignación de retiro de jubilación de la señora Aralia Henao de Amaña es de 30.922.262 pesos y no la inicialmente informada. Señora apoderada de CREMIL. Cierto, señor juez. Señor apoderado de la DIAN. Cierto, señor juez. La DIAN, en requerimiento ordinario número 042382 011000 del 29 de agosto de 2011, solicitó a CREMIL una información relacionada con el pago de retiro de jubilación en favor de la señora Aralia Henao de Amaña en el año de 2010. Señora apoderada de la DIAN, perdón, de CREMIL. Cierto, señor juez. Señor apoderado de la DIAN. Cierto, señor juez. Quinto, CREMIL, en respuesta de septiembre 8 de 2011, con radicado 44274, certifica lo atinente a lo pedido por la DIAN para el caso de la señora Aralia Henao de Amaña, beneficiaria de asignación del retiro a cargo de CREMIL, y la demás documentación requerida en ese momento por la DIAN. Señora apoderada de CREMIL. Cierto, señor juez. Señor apoderado de la DIAN. Cierto, señor juez. La DIAN formuló pliego de cargos 322 40 20 13 00 0176 del 22 de mayo de 2013 contra la demandante con ocasión de la información errónea reportada en medios magnéticos el 14 de abril de 2011 por la suma de 7.964.000 pesos correspondientes al 3% del valor informado, que es 265.463.422 pesos. Señora apoderada de la parte demandante. Cierto, señor juez. Señora apoderado de la DIAN. Cierto, señor juez. Séptimo, CREMIL informa a la DIAN el 24 de junio de 2013 que los datos reportados erróneamente fueron corregidos en el formulario 1066-058-894601 del 10 de agosto de 2011, situación que no afectó las finanzas del Estado y sin evasión fiscal, y solicita inaplicar la sanción impuesta ante la corrección de la información. Señora apoderada de CREMIL. Cierto, señor juez. Señor apoderado de la DIAN. Cierto, señor juez. Octavo, la DIAN profiere contra CREMIL resolución sanción 322-41-2013-000800 del 18 de diciembre de 2013
conforme al artículo 651 del Estatuto Tributario, por la suma de 7.964.000 pesos. Señora apoderada de Cremil. Cierto, señor juez. Señor apoderado de la DIAN. Cierto, señor juez. Noveno. El 17 de febrero de 2014, en escrito radicado 11053 Cremil, la hoy demandante interpone recurso de reconsideración contra la resolución sanción, la cual fuere despachada desfavorablemente mediante resolución 322 36-2014-000023 de diciembre 16 de 2014. Señora apoderada de Cremil. Cierto, señor juez. Señor apoderado de la DIAN. Cierto, señor juez. Bien, en estos términos, en cuanto a los hechos del litigio quedan fijados. Igualmente, la fijación del litigio acompaña necesariamente la determinación de los problemas jurídicos a objeto de resolución por esta judicatura. Y entonces el primero será si es procedente o no imponer la sanción por no enviar información, o mejor, por enviar información errónea más bien, cuando el contribuyente luego subsana el error. Segundo, si el monto de la sanción impuesta vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y si los actos acusados adolecen de falsa motivación. En estos términos queda establecida fundamentalmente la fijación del litigio y los extremos de resolución de la litis para los efectos del caso que nos ocupa. Bien, ahora bien, ya lo habíamos anunciado, pues no hay posibilidad de conciliar asuntos de raigambre tributaria, así sean de carácter sancionatorio en cumplimiento de obligaciones formales, e independientemente de que Cremil sea un contribuyente o no del impuesto de renta y complementarios. No hay incidencia en ello. Por lo tanto, el despacho se abstendrá de presentar fórmula de conciliación, en tanto que ello podría, sin lugar a dudas, constituir causa y objeto ilícito y contravendría normas de interés general y por tanto de orden público. Bien, cuanto a medidas cautelares no fueron solicitadas, el despacho no encuentra necesidad de pronunciarse y por lo tanto se abstendrá de ello. Cuanto al decreto de pruebas, permítanme por favor, las pruebas pedidas por las partes son de carácter documental y se ciñen esencialmente a las del escrito de la demanda y a la contestación de la demanda. En este sentido, el despacho considera pertinente ordenar como pruebas con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna las aportadas en los escritos de demanda y contestación de la demanda por cada una de las partes procesales en su oportunidad. ¿Alguna observación, doctor? No. No, perfecto. Ustedes ya saben que no veo, pero eso sí significa que oigo. Bien. Así las cosas, tenemos dos elementos adicionales que habría que analizar con respecto del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en tanto que, este es un punto derecho, no hay necesidad de ir a audiencia de práctica de pruebas porque el decreto de pruebas documentales con su ordenanza implica la práctica de la misma. No está por demás decir, así no lo hubiéramos manifestado, que entiéndase incorporadas las pruebas documentales para los efectos del artículo 269 y siguiente del Código General del Proceso. Así las cosas, en este evento no es necesario ir a audiencia de pruebas y por lo tanto se encuentra autorizado este despacho para correr a cada uno de los señores apoderados y hasta por el término de 20 minutos el uso de la palabra para alegaciones de conclusión, e igualmente, si a ello hubiere lugar,
se proferirá el sentido del fallo. Así las cosas, le concedemos el uso de la palabra a la señora apoderada de la parte demandante para sus alegaciones de conclusión. Doctora, por favor. Gracias, señor juez. En este estado de la diligencia me ratifico en todos sus apartes del contenido de la demanda, de las pretensiones solicitadas en cuanto a la declaración de la nulidad de la resolución sanción y de la nulidad de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Igualmente reitero la procedencia de los bienes y recursos atribuidos a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, cuyos bienes y rentas forman parte de Hacienda Pública Nacional y como tal gozan de los mismos privilegios que le reconoce la Nación. Asimismo, me permito manifestar que según criterios de la Corte Constitucional para efectos de imponer la sanción que señala el artículo 651 del Estatuto Tributario, es necesario que la Administración demuestre que la información errónea reportada por CREMIL, en este caso, constituye un medio para evadir impuestos o defraudar al Estado y no como lo ha señalado la demandada de que el solo hecho de presentar información con errores constituye información de conformidad con el artículo 651 del Estatuto Tributario. En tal sentido, contrario a lo alegado por la demandada, la información aportada por mi representada era suficiente para que la Administración adelantara los procesos de investigación y cruce de información a que hubiere lugar. Considera esta defensa que no basta que esta entidad demandante que no basta con que se den los presupuestos objetivos previstos en la norma, sino que también se debe acreditar la ocurrencia del daño a la administración como condición para interponer la sanción. En este caso, la administración DIAN no ha demostrado en qué forma la información errónea presentada por mi entidad demandante haya afectado a la nación o haya afectado a algún tercero. Por las anteriores argumentos, le solicito al señor juez nulitar las resoluciones ya referidas en el contenido de la demanda, dado que las informaciones erróneas que fueron subsanadas en tiempo por la entidad que represento no afectaron el patrimonio de la nación, ni mucho menos de un tercero. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora, muy amable. Bien, señora apoderado de la parte demandada, por favor, de la DIAN. Gracias, señor juez. Lo mismo, estamos aquí frente a un punto de derecho. Nos ratificamos en los actos administrativos, tanto preparatorios como aquellos que decidieron la imposición y el recurso de reconsideración, el recurso interpuesto contra la sanción impuesta a CREMIL, que están relacionados con la imposición de la sanción prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario, que es aquella que se impone cuando no se suministra la información o ella presenta con errores o no corresponde a lo solicitado. Esa información está relacionada con el artículo 631 del Estatuto Tributario, que es una sanción que se impone por no enviar la información o con errores, como acabo de decir, porque esa información que se está solicitando es para efecto de cruces de información. O sea, que el daño, en nuestro criterio, está dado cuando no se puede realizar ese cruce de información o el cruce de información contiene unos errores que van a llevar a unas conclusiones distintas. Entonces el daño, como ha dicho el Consejo de Estado, se presenta en esa circunstancia, cuando se impide o se distorsiona la información que ha llegado a la administración. Lo segundo es que el hecho de que en la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares no se haga parte del Estado como la Dirección de Impuestos de Ganancias Nacionales no es un eximente de la imposición de la sanción, porque así lo ha previsto el legislador y no ha habido una exclusión especial para efectos de entidades públicas, como en este caso, que si bien no son contribuyentes del impuesto a la renta, sí tienen que están obligados a presentar esta información. Y lo tercero, la administración ha regulado esta sanción en esta oportunidad, aplicando no la máxima, sino el 3% de la información solicitada. Por otra parte, aunque no se expone en la demanda, nunca se solicitó una reducción de la sanción.
en otros términos, sino simplemente se pide la nulidad. Pero aquí está probado, efectivamente se cometió el error y está probado que efectivamente esa es una de las conductas que se encuentran previstas dentro del artículo 651 del Estatuto Tributario para imponer la sanción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, como siempre, estos temas tributarios, eh, o más bien el derecho de los tributos, siempre como materia especializada del derecho administrativo o rama del derecho administrativo para los que les gusta más las amplitudes técnico-jurídicas, contables. Pues evidentemente es un derecho evidentemente muy particular que en veces entronca con elementos comunes con el derecho administrativo general y el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, también es cierto que en muchas ocasiones tiene unas formas particulares de concebir las relaciones con los sujetos obligados en las relaciones jurídicas con la administración. Esas relaciones jurídicas pueden ser por asuntos de el cumplimiento de obligaciones de carácter sustancial o de carácter formal. La de carácter sustancial es la obligación de pago, que es una prestación de dar, es decir, entregar una suma de dinero. Y de otra parte, perdón, qué pena con ustedes. De otra parte, qué pena con ustedes. De otra parte, hay unas obligaciones de carácter formal, que son obligaciones de hacer o no hacer, que representan una conducta diferente o una prestación diferente. Normalmente tendemos a considerar que esas obligaciones van unidas y que atan al que es contribuyente o responsable. Pero hay que tener en cuenta que tanto contribuyente y responsable son asimilados por el Estatuto Tributario en una misma definición, estemos o no estemos de acuerdo, independientemente de ello, y prácticamente es al contribuyente o al responsable a quien se le obliga el cumplimiento de las obligaciones sustanciales. De manera que quedan las formales, y las formales que son obligaciones de hacer, como en este caso el presentar la información exógena, pues evidentemente se le pueden exigir a quienes no sean contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Fundamentalmente ello, ¿por qué? Porque los impuestos administrados por la DIAN y por cualquier agencia fiscal estatal cumplen un objetivo muy importante, que es el financiamiento de las cargas públicas en los términos del artículo 95, numeral noveno. Si bien CREMIL no tiene nada que pagarle en principio a la DIAN desde el punto de vista del impuesto de renta, lo cierto es que el cumplimiento de obligaciones de carácter formal es tan importante que la misma Corte Constitucional en algunos fallos la ha equiparado al nivel de la obligación sustancial, porque en últimas, sin posibilidad de controlar la administración del tributo, se hace imposible e ineficiente, porque no se puede establecer con certeza qué se pagó, cómo se pagó, cuándo se pagó, quién está obligado a pagar, y no por parte de CREMIL, sino por parte del sujeto de quien se da la información, en este caso un pensionado, una pensionada en sustitución de un agente de la policía, si no estoy mal, y por lo tanto lo que se está controlando es el ingreso para efectos de establecer la renta gravable de esa persona. En este caso es cierto, como ya quedó en la fijación del litigio, que hubo una información inicial por 265 millones, la cual es errónea. También está establecido
que antes de iniciar inclusive la actuación administrativa sancionatoria, la demandante subsanó el error y le informó a la DIAN, inclusive lo hizo a través de un formulario oficial, y con lo cual en principio pues uno diría que ese yerro está subsanado y que bajo los principios de tipicidad de la conducta pues evidentemente pues no habría lugar a la imposición de una sanción. Sin embargo, pues uno tiene que observar el artículo 651 del Estatuto Tributario, que es norma de carácter especial en esta materia. Y entonces, varias cosas. Ese artículo 651, antes de la reforma de la ley 863, permitía fundamentalmente a la obligada a rendir información que en el caso de que hubiere presentado información errónea, si es la subsanada antes de una determinada época, pues esa sanción le era, digámoslo así, condonada u olvidada por el Estado. Esa norma desapareció y por lo tanto pues no la podemos aplicar porque el hecho ni siquiera ocurrió en vigencia de esa norma y por lo tanto un principio de favorabilidad en materia sancionatoria no está llamado a prosperar. De otra parte, permítame leer el inciso penúltimo del artículo 651 del Estatuto Tributario, que dice: la sanción a que se refiere el presente artículo, estoy leyendo el artículo 651, se reducirá al 10% de la suma determinada según lo previsto en el literal A. Si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 20% de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. El legislador ha establecido entonces una posibilidad de reducir el monto de la sanción, pero sin embargo también exige otros 2 requisitos adicionales y dice que se deberá presentar ante la oficina que está conociendo la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o el acuerdo de pago de la misma. Bien, aún en el entendido de que se aplicara el principio de la prevalencia de la sustancia sobre la forma, el artículo 230 constitucional. Supongamos que la declaración o el formato oficial de pago donde corrige la información exógena a que ha tenido conocimiento de la DIAN subsane el escrito. Vamos a suponer que subsana la falta de escrito, porque de una u otra manera el contribuyente lo que hace con esa declaración es lo que en la ley 1437 se llama el inicio de una actuación administrativa de oficio. Perdón, de oficio no, en cumplimiento de un deber legal, excúsenme por favor la imprecisión. Y por lo tanto, en ese sentido, pues, digámoslo, podríamos llegar a entender que hay una manifestación de voluntad para efectos de decirle a la administración: corrijo mi conducta errada. Pero aún así, bajo esa circunstancia, hay un elemento esencial y es el pago de la sanción reducida. El pago de la sanción reducida o el acuerdo de pago tiene que hacerse en los términos del artículo 651 y en la oportunidad debida. No aparece acreditado al expediente tal circunstancia, de manera fundamentalmente que en ese sentido incumpliría uno de los elementos para acogerse a cualquier beneficio de sanción. Ahora bien, la ley 1607 de 2012 ha traído unos principios del derecho administrativo sancionador en materia tributaria, los cuales, hasta donde entiendo, y doctor corríjame, creo que no hay ningún decreto que los haya desarrollado. No, señor, no hay.
Entonces, como estos son principios, y son principios en materia sancionatoria, y tienen que ver con la legalidad de los delitos y de las penas, principio de favorabilidad, y una estructura que permita el ejercicio del poder punitivo del Estado en materia administrativa, que no en materia penal, y por lo tanto no se aplican con la misma intensidad los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, pero eso no obsta para que se apliquen los principios del derecho administrativo sancionador tributario a este caso, aun cuando los actos fueran formados con posterioridad. Y por una sencilla y elemental razón, siempre ha estado vigente la Constitución en el artículo 29, que establece unas garantías al debido proceso, de manera que en el evento en que aparezcan en una norma, aun cuando sean posteriores a los actos que aquí se juzgan, debe aplicarse fundamentalmente como garantía del derecho fundamental de defensa, de debido proceso, legalidad de los delitos y de las penas, o de las sanciones y de las penas administrativas, y por supuesto, inclusive la presunción de inocencia, entre otras. Pero bien, el artículo, creo que yo no soy muy bueno para los números, excúsenme, 192, si no estoy mal, establece entre esos principios la lesividad. Y es que efectivamente, para que la conducta pueda ser sancionable, como bien lo dijo la parte demandante, debe mostrarse el daño, esencialmente, que ocasionó en el recaudo nacional. Esto también genera una serie de dudas, porque es que evidentemente lo que debería demostrar la DIAN es que sí tenía derecho a recaudar y no recaudó, y entonces por esa razón entonces perdió la oportunidad y tenía que entonces fiscalizar y hacer todo un procedimiento de requerimiento especial, liquidación oficial de aforo, liquidación oficial de revisión, o si era un emplazamiento para declarar, una sanción por no declarar y una liquidación oficial de aforo, y resolver los recursos si era del caso en cada uno de los eventos respecto de las declaraciones, respecto de las liquidaciones, bien sea oficial de revisión o de aforo. Este despacho, en otro caso, ya lo ha dicho que sería una prueba diabólica. Y está fuera de lugar tal consideración. Si el cumplimiento de deberes formales aún por los no contribuyentes se equipara por la Honorable Corte Constitucional casi que al mismo nivel del deber sustancial, es claro que evidentemente es porque tienen un peso muy grande y permiten la efectiva administración del tributo. Y la efectiva administración del tributo es poder establecer si se recauda, si no, si se fiscaliza, si no se fiscaliza. O al menos si el contribuyente, en este caso sobre quien se pidió la información que fue brindada erróneamente, incumplió sus deberes sustanciales de pago, bien porque no pagó, bien porque pagó en una suma inferior o pagó lo no debido. En este caso, cuando la administración carece de las herramientas para ejercer un control efectivo, o, es más, cuando la información que se le presta fundamentalmente es errónea y, como en este caso, arroja unos valores superiores que hacen que esta persona esté en la obligación para ese año concreto de declarar en el impuesto de renta y complementarios, ello implica necesariamente para la administración un control que lo lleva a ejercerse innecesariamente por una información errada, y por lo tanto la administración tiene que agotar recursos físicos y tecnológicos y toda su logística para realizar tal actividad. En este caso, perdónenme el término que ni más faltaba, lo quiero equiparar así, pero simplemente lo quiero graficar, es como una especie de falso positivo tributario, porque se colocó a la señora
sobre la cual se informaba en una condición de declarante por la cuantía de la pensión, 265 millones de ingresos en el 2010, pues daba para que la persona tuviera la obligación de declarar. Y frente a 30 millones de pesos, que realmente 30 o 35, ¿cierto? Pues evidentemente pues no se compadecía. Si la DIAN hubiera conocido esa situación desde el principio, pues no se preocupa por la contribuyente. Así de sencillo. El hecho de que la DIAN tenga que distraer su tiempo en ejercer una actividad de control, así sea muy sencilla, muy básica, para efectos de finalmente no poder controlar a quien no debía ser controlado porque ni siquiera era declarante. Persona que ganaba 30 millones en el 2010 no era declarante, pues evidentemente eso implica que se atenta contra el principio de eficiencia tributaria, porque la idea es recaudar con los menores costos y en el menor tiempo, y para ello los sistemas de información que tiene la Administración de Impuestos a través de los cruces de información deben ser el elemento vital, formativo del ejercicio de inspección o de fiscalización que ejerce la Administración, y por eso se estima de gran importancia que la información sea veraz, no sea errónea, independientemente de que lo hubieran hecho con buena fe, porque aquí no se está juzgando un aspecto que si se hizo con dolo o culpa. Es más, en ese sentido la Corte Constitucional ha dicho que cuando se incumple el deber formal, prácticamente está presente el elemento de la culpa, y por lo tanto no hay una responsabilidad de tipo objetivo, sino que en ese momento la omisión del deber hace responsable bajo un sistema subjetivo, evidentemente, a quien ha omitido el cumplimiento de deberes formales. Bien. Obviamente, uno se pregunta si hay o no falsa motivación. Al observar el folio 12, dice la demandante, en el caso bajo estudio, la DIAN se apartó de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, por cuanto la imposición de la multa se hizo desconociendo el actuar de CREMIL. Pues si bien es cierto, reportó una información exógena con errores, también lo es que subsanó dicha irregularidad. Luego, reitero que no se presentó evasión fiscal alguna, ni mucho menos perjuicio demostrado a la Administración y o terceros. En cuanto al perjuicio, ya quedó decidido el tema de lesividad conforme a los principios de la Ley 1607 de 2012 y existe la lesividad. En cuanto a evasión fiscal, pues no se está requiriendo que sea un elemento constitutivo de la evasión fiscal, porque pues evidentemente, como hemos dicho aquí, sobre la señora no había nada que controlarle, porque ni siquiera era declarante del impuesto de renta por el valor de sus ingresos. Ahora, la sanción impuesta conforme al artículo 651 y una resolución que establece la DIAN, en que hizo una graduación con base en ella, dice el artículo 651 que es hasta el 5% del valor erróneamente declarado o no informado, ¿sí? En este caso, la expresión hasta evidentemente permite un criterio de graduación. Sin embargo, la resolución con la cual se basa la DIAN habla de un 3% y parece que lo dejará fijo. Encontraríamos en principio una aparente contradicción entre la resolución y la ley, y por eso el despacho aplicará por íntegro el contenido de la ley, fundamentalmente. Pues es evidente que, si bien la DIAN tuvo la necesidad fundamentalmente de ejercer ciertas actividades para determinar la realidad de esa persona sobre la que se pedía la información, e inclusive realizó actividades innecesarias, eso pues le llevó pues evidentemente a
distraer su actividad en algo que no lo debía hacer, perdiendo de vista a quienes sí debía controlar. Y eso reafirma una vez más el criterio de lesividad. Sin embargo, también habrá que tener en cuenta que pues si el sujeto no era en principio merecedor de control fiscal por su capacidad de pago como contribuyente en el impuesto de renta, eso también implica que es necesario mirar el relativo impacto que se hubiera podido causar, no para decir que desapareció, sino que no es de la suficiente entidad para imponer el 3% que la administración impuso. Y en ese sentido le asiste parcialmente la razón a la parte demandante para que se le gradúe la sanción de manera distinta, y el despacho lo establecerá en el punto 3%, con una corrección adicional, es sobre el valor erróneo. El valor erróneo, en principio, uno lo puede tomar como lo tomó la administración, que son 265 millones de pesos, ¿cierto? Pero es que dentro de ese valor erróneo está el correcto, que eran 35 o 30 aproximadamente. Entonces lo erróneo no son los 265, sino los 265 menos los 30 o 35, que realmente sí fue los que recibió la señora pensionada. Por lo tanto, en ese momento hay un exceso en imponer la sanción, y por lo tanto de la base para el cálculo de la sanción hay que detraer lo que sí corresponde a la información real de los 30 o 35 millones, perdón, es una secretaria, precisamente si son 30 o 35. O doctora, regáleme por favor que... 922.600. Listo. Entonces, de la base de los 265, 463, gracias doctora, de los 265, 463, 422, habrá que detraer 30.922.262 pesos, e igualmente no aplicaremos el máximo del 3%, sino el 0.3%, en tanto que este despacho considera que si bien la información es errónea, que si bien hay lesividad, que si bien el contribuyente no agotó el trámite para acogerse a una sanción reducida, de todos modos su conducta no es de rebeldía, su conducta no es de ocultar, su conducta podrá ser ineficiente, o si me permiten el término un poco fuerte, negligente, pero no es una conducta tendiente, y en eso sí estoy de acuerdo, a evadir, a contribuir o a coadyuvar a que un contribuyente sea un evasor. No, yo creo que no. Hay un error fundamentalmente, y digamos lo que uno debe responder por las omisiones, las omisiones de sus actos. En eso ustedes recuerden lo que dice la Constitución, que los ciudadanos responden por violación a la Constitución y a la ley, y los servidores públicos respondemos por las mismas causales más la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Así las cosas, el despacho considera que debe mantenerse la legalidad de los actos, pero modificada, y por lo tanto declara la nulidad parcial para redimensionar el monto de la sanción en cuanto a su porcentaje, en cuanto a la base gravable y en cuanto al valor final de pago, como se estimará o se dejará por escrito efectivamente en la sentencia que profiere este despacho, la cual se notificará electrónicamente como acostumbradamente se hace. En cuanto a condena en costas, es conocida la posición del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que considera que los asuntos en materia tributaria son de interés general y por lo tanto no se ordenará la condena en costas, aunque este despacho no comparte esa tesis, pero ya es una posición jurisprudencial decantada del órgano de cierre para este distrito judicial, y por lo tanto pues esa es la razón para no condenar en costas. Obviamente pues si hay un restablecimiento, el restablecimiento es parcial al contenido del alcance de la nulidad. Obviamente ustedes entenderán que es el sentido del fallo, no el fallo.
porque si no me tocaría entregarles este escrito, notificárselas acá, pero no es la idea. No estamos en laboral de la jurisdicción ordinaria, que es otro procedimiento muy respetable y muy importante, por supuesto, donde los señores jueces de la jurisdicción ordinaria laboral me merecen todo el respeto. Sin otro particular, creemos haber cumplido el objeto de la presente audiencia. Por lo tanto, ordenamos su levantamiento, agradecemos la asistencia a los señores apoderados, les solicitamos permanecer unos minutos para la redacción del acta. Muchísimas gracias. Gracias, señor juez.